Bien, entonces en este video, que es en realidad la segunda parte de, del cálculo de una tabla de probabilidades, entonces nosotros en la anterior clase habíamos visto una base de datos con información ambiental, ¿no? Y en ahí habíamos obtenido una tabla de frecuencias, bueno, una tabla de probabilidades. Bueno, vamos a ver ahora ahí. Entonces, habíamos visto justamente esta tabla de probabilidades. No sé si pueden ver en Excel. ¿Se puede ver en Excel la tabla? Sí, doctor. Bien, entonces nosotros lo que hemos hecho es categorizar, por una parte, la temperatura máxima. Bueno, y además de eso, acá yo lo he colocado también, para que no estemos colocando los datos, le he colocado, por ejemplo, en el caso de la temperatura, un conjunto, un nombre a su conjunto. Entonces, por ejemplo, los que tienen de 56 a 61.1 grados Fahrenheit de temperatura máxima, le he asignado el conjunto T1. El que tiene de 61.1 a 66.3 grados Fahrenheit, el conjunto T2, así, bueno, eso hemos hecho con los 8 conjuntos de la temperatura máxima. Y lo mismo hemos hecho con el caso de la velocidad del viento, ¿no? Tenemos ahí las clases de velocidad del viento, que son B1, corresponde a aquellos que tienen una velocidad de 1.7 a 4.1 millas por hora. El B2 es el conjunto de todos los valores de la velocidad del viento, mayores a 4.1 millas por hora, pero menores o iguales a 6.5 millas por hora, y así sucesivamente, ¿no? Ahora, lo mismo que en el anterior, nosotros ya tenemos coloreado ahí lo que son las probabilidades conjuntas, ¿no? Las probabilidades conjuntas. Entonces, bueno, aquí vamos a tener muchas probabilidades conjuntas, no vamos a tener tan pocas como habíamos visto en el otro ejemplo, porque aquí tenemos por un lado 8 clases, en el caso de la temperatura máxima, y tenemos 8 clases también en el caso de la velocidad del viento. Por lo tanto, vamos a tener 64 probabilidades conjuntas. Bien, entonces acá nosotros vamos a ver lo mismo que, bueno, no vamos a ver todos, pero vamos a ver algunos, ¿no? Por ejemplo, algunas probabilidades conjuntas, ¿no? ¿Cuáles serían las probabilidades conjuntas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá nosotros podríamos ver la probabilidad, por ejemplo, de B2 y T7, B2 y T7. Entonces, vamos a ver, entonces, por ejemplo, a ver, B2 y T7 hemos dicho, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener probabilidad conjunta, ¿no? De B2, ¿no? Y hemos dicho que acá tiene que entrar intersección para la probabilidad conjunta, y por ejemplo aquí hemos dicho T7. Entonces, ¿cuál será la probabilidad conjunta del conjunto B2 intersección T7, ¿no? O la probabilidad de que las mediciones en ese punto, en ese día, ya un poco entrándonos a lo que hemos visto en la anterior clase, ¿cuál es la probabilidad de que un día es cualquiera, ¿no? De esos 153 días que nosotros hemos medido, estas variables de temperatura máxima y velocidad del viento, ¿cuál es la probabilidad de que tengamos una velocidad del viento entre 4.1 y 6.5 millas por hora y una temperatura que esté entre 86.8 y 91.9 grados Fahrenheit? Entonces, su probabilidad, hemos dicho que va a ser igual, ¿no? Entonces, aquí tenemos B2 y B2 tengo y T7, ¿no? Entonces serían 4. Entonces van a ser 4, ¿no? 4 en cuánto sería 4 en 153. Entonces acá tengo 4 y el total que tengo es 153. Entonces, esa va a ser mi probabilidad y esa mi probabilidad va a ser, entonces acá, 0. Acá va a ser igual a 0.026.
¿no? Y eso significa 26,1, y eso significa igual a un 2,6%, ¿no? Entonces, ese es el primero, una de las probabilidades conjuntas, que lo vamos a colocar acá, ahí, y también lo vamos a colocar con el mismo color. Bien, entonces ahí tendríamos esos valores, ¿no? Esos valores. Y ahora tenemos entonces otra probabilidad conjunta. Podemos tener otra probabilidad conjunta también, lo podemos copiar, lo podemos pegar. Entonces vamos a tener, por ejemplo, entre B6 y T5, entre B6 y T5, ¿no? Y T5. Bien, entonces ahora nos vamos acá y estamos hablando entonces ahora entre el conjunto B6 y T5, ¿no? Entonces aquí, ¿cuántos datos tenemos entre B6 y T5? 10 observaciones. Entonces vamos a tener 10 dividido entre 153, que es el total. Entonces vamos a tener 10. Entonces acá tenemos un valor que es 0.065. 0.65, y eso representa entonces, eso representa un 6,5%. Entonces, esa es la probabilidad. Aquí un poco las probabilidades son más menores porque tenemos más clases en comparación con la anterior. Tenemos 8 clases, entonces tiene que dividirse en 64 combinaciones, ¿no? Entonces, no es en 6 solamente, por eso es que los valores de las probabilidades conjuntas no son muy altos, ¿no? Bien, entonces acá tenemos esa otra probabilidad conjunta, ¿no? Entonces acá tenemos 64 probabilidades conjuntas. Podemos tener esta más entre B2 y T8, entre B2 y T8. Entonces vamos a tener entre B2 y T8. Bien, entonces acá tenemos entre B2 y T8, ¿no? Entonces tenemos acá B2 y T8, tenemos entonces 6 mediciones. Entonces vamos a tener 6 mediciones ahí, entonces vamos a tener acá 6 simplemente, ¿no? Y eso va a ser entonces que vamos a tener 6, el 0.039. Entonces tenemos 0.039. Bien. Y eso significa entonces un 3.9%, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar, eso es un 3.9%. Bien. Entonces ya tenemos esas probabilidades conjuntas, ¿no? Bien, aquí lo que nos interesa tal vez más que todo es interpretar estas probabilidades conjuntas. Por ejemplo, esta de acá, fíjense, B2 está entre 4.1 y 6.5, entonces la probabilidad de que en un día cualquiera, dentro de ese periodo de mediciones, la probabilidad de que en un día cualquiera dentro de esos meses de que se ha medido estos datos, la probabilidad entonces de que un día cualquiera, ¿no?, se tenga una velocidad del viento entonces estamos hablando de B2, estamos hablando de 4.1 y 6.5, entonces probabilidad de que un día la velocidad del viento sea mayor a, hemos dicho a 4.1, a 4.1 millas por hora, pero menor o igual,
a 6.5 millas por hora, ¿no? Ahora estoy colocando aquí con mayúscula I, porque I es lo de la intersección I, y que la temperatura máxima, máxima, ¿no? Que la temperatura máxima, estamos hablando de T8, y que la temperatura máxima sea mayor a 91.19, sea mayor a 91.9 grados Fahrenheit, ¿no? Pero menor o igual, a 97 grados Fahrenheit, a 97 grados Fahrenheit. Entonces, la probabilidad, aquí vamos a decir la probabilidad, aquí creo que faltaba algo, bien, la probabilidad de que en un día cualquiera, dentro de ese periodo de mediciones, se tenga una velocidad del viento que sea, la probabilidad de que un día se tenga una velocidad del viento mayor, tiene que ser acá, mayor a 4.1 millas por hora, pero menor o igual a 6.1 millas por hora, y que la temperatura máxima sea mayor a 91.9 grados Fahrenheit, pero menor o igual a 97 grados Fahrenheit, es igual a 3.9%. Esa es la interpretación. Y lo mismo tenemos que hacer para estas otras probabilidades conjuntas, ¿no? Entonces, esas son las probabilidades conjuntas, tanto de la velocidad del viento y de una temperatura máxima, ¿no? De una clase de temperatura. Bien, entonces ya tenemos algunas probabilidades condicionales, mejor dicho, algunas probabilidades conjuntas, no condicionales, son probabilidades conjuntas. Ahora vamos a ver también algunas probabilidades acá marginales. Hemos dicho que estos son los marginales. Vamos a darle ese color. Acá también tenemos las probabilidades marginales, ¿no? Que van a estar acá. Entonces, estas son las probabilidades marginales. Bueno, y este está aquí, el total. Bien. Entonces, la sumatoria de cada una de las clases, tanto de velocidad del viento como de temperatura máxima, son las probabilidades marginales, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar nosotros B, probabilidades marginales. Bien, entonces, las probabilidades marginales son, por ejemplo, podemos colocar aquí de 4.1 a 6.5 la probabilidad de B2. La probabilidad de B2, ¿no? Bien, entonces, pero acá lo vamos a colocar eso mejor con la fórmula. Y colocamos entonces vamos a tener, hemos dicho, la probabilidad, por ejemplo, de B2, ¿no? Y eso va a ser igual, ¿no? La probabilidad de B2, vamos a tener, la probabilidad marginal va a ser igual a B2, la sumatoria que tenemos es 18, el total. Entonces va a ser 18 dividido entre 153. Eso ahí. Bien, entonces vamos a tener ahí una probabilidad que va a ser 18 dividido entre 153. Entonces tenemos acá 0. Esto va a ser igual a 0.117, ¿no? Y eso es igual a 11.7%. Entonces la probabilidad
Ahora esto es importante. Esto es entre 4.1 y 6.5. Entonces aquí vamos a colocar, esto es de 4.1, ¿no? A 6.5. 6.5. Y también esto se puede denotar de esta manera, como estoy haciendo. Entonces, eso quiere decir que la probabilidad de tener velocidades del viento, cuando estoy colocando un paréntesis, es un intervalo abierto, y cuando estoy colocando un corchete es un intervalo cerrado. Por lo tanto, esta es la probabilidad 11.7, la probabilidad de que tengamos una velocidad del viento mayor a 4.1 millas por hora, pero menor o igual a 6.5 millas por hora. Entonces, esta sería entonces la probabilidad. Acá lo vamos a ver, la probabilidad entonces marginal, la primera probabilidad marginal que tenemos. Bien, y vamos a tener entonces ahí. Bien, entonces ahí tenemos la probabilidad marginal. Ahora, también podemos tener la probabilidad marginal de la temperatura, de cualquiera de ellas. Entonces vamos a tener que copiar y pegar. Entonces podemos tener, hemos dicho nosotros que hemos colocado acá, ¿no? T1, T2, puede ser T5, por ejemplo. La probabilidad T5, entonces probabilidad marginal del conjunto T5, ¿no? Entonces, su probabilidad marginal del conjunto T5 va a ser toda la sumatoria para T5. T5, su sumatoria, su total es 35. Entonces, acá vamos a tener 35 dividido entre 153, y eso va a ser entonces acá 35 dividido entre 153, nos da entonces un valor de 22, 8. Y eso es lo mismo que 22.8%, ¿no? Entonces sería 22.8%, pero eso es el T5 para temperaturas que están entre 76.5, entonces acá vamos a tener 76.5, ¿no? Hasta 81.6, hasta 81.6, entonces colocamos 81.6. Bien, entonces vamos a tener eso ahí. Bien, entonces, esta sería una probabilidad marginal, ¿no?, que tenemos. Entonces, esta probabilidad marginal nos está diciendo que la probabilidad de tener temperaturas máximas que sean mayores a 76.5 grados Fahrenheit, pero menores o iguales a 81.6, es de un 22.8%, ¿no? Entonces, así podemos obtener todas las probabilidades marginales, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hemos dicho hemos visto de B2, podemos ver, por ejemplo, de B6, podemos copiar, podemos pegar. ¿Cuál será la probabilidad marginal? El último, vamos a ver acá de probabilidades marginales. Todos los demás siguen el mismo procedimiento. B6, entonces acá la velocidad del viento, entonces estamos viendo B6, y eso tiene un total de 22, Entonces acá vamos a tener 22, y esa probabilidad entonces va a ser 22. Acá. Entonces tenemos 0,1437. Entonces tenemos acá 0,14,3. Y eso significa entonces que nuestra probabilidad es de un 14.3%, ¿no? 14.3%. Entonces acá, pero esta velocidad B6 está entre 13.6 y 16, ¿no? Aquí tenemos entonces 13.6, y acá tenemos un valor de 16. Aquí. Bien, entonces decimos nosotros que existe entonces una probabilidad marginal
de 14.3 de tener velocidades del viento mayores a 13.6 millas por hora, pero menores o iguales a 16 millas por hora. Bien, esa sería entonces la probabilidad marginal, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Hola. De la misma manera, nosotros podemos encontrar, por ejemplo, la unión de conjuntos. ¿Cómo sería la unión de conjuntos? Entonces, vamos a colocar la unión. Vamos a ver acá. ¿Cuál será la probabilidad? ¿Cuál será la probabilidad? ¿Cuál será la probabilidad de tener una... ¿Cuál será la probabilidad de tener una velocidad del viento? Una velocidad del viento. Una velocidad del viento, por ejemplo, del viento, entre 4.1 y 6.5 millas por hora. Y aquí estamos colocando O, ¿no? ¿Cuál será la probabilidad de tener una velocidad del viento entre 4.1 millas por hora y 6.5 millas por hora ¿no? O una velocidad del viento ¿no? Entre 13.6 y 16 millas por hora. Bien, entonces, si esa fuera la pregunta, ¿cuál será la probabilidad, entonces, de tener una velocidad del viento entre 4.1 y 6.5 millas por hora, o una velocidad del viento entre 13.6 y 16 millas por hora? Entonces, esto se va a traducir en lo siguiente. Nosotros tenemos que identificar 4.1 y 6 es B2. Y el otro, 13.6, es B6. Entonces, es entre B2 y B6. Entre B2 y B6. Entonces, vamos a ver eso acá. Entre B2 y B6. Entonces, probabilidad de B2. Cuando nosotros decimos B6, entonces estamos hablando que eso es la probabilidad de B2, ¿no? Unión B6, ¿no? Entonces, eso va a ser ahí. Y nuestra formulita para ver unión es la siguiente, ¿no? Si recordamos, esto es igual, hemos dicho es igual a la probabilidad del conjunto B2, más la probabilidad del conjunto B6, y hemos dicho menos la probabilidad de la intersección de B2, con B6. Entonces tenemos acá intersección B6. Bien, entonces esa sería la formulita, ¿no? La fórmula acá vamos a colocar. Esa sería la fórmula acá. Y lo vamos a colocar otro color. Bien. Entonces, fíjense, para resolver nosotros tenemos eso, ¿no? Pero hay una cosa importante. Las dos, tanto el conjunto B2 como el conjunto B6, pertenecen a una misma variable, que es la velocidad del viento. Y por lo tanto, acá tenemos que incorporar el siguiente concepto. Por lo tanto, vamos a ver acá, ¿no? Que la probabilidad
de la intersección de B2, intersección de B2 con B6 es igual a un conjunto vacío. Es igual a un conjunto vacío. Vamos a ver, tenemos ahí cuál es nuestro símbolo del conjunto vacío. Aquí vamos a ver. Aquí fíjense, conjunto vacío, dice. Este es nuestro conjunto vacío. Entonces, ¿por qué es un conjunto vacío? Porque son de la misma variable, pero además los eventos son independientes y son mutuamente excluyentes. Entonces, va a ser igual al conjunto vacío, ¿no? Entonces vamos a colocar debido a que los eventos son mutuamente excluyentes, ¿no? Son mutuamente excluyentes, entonces eso es importante. El conjunto vacío son mutuamente excluyentes, entonces estamos colocando acá, ¿no? Es un conjunto vacío, debido a que los eventos son mutuamente excluyentes. Eso significa que si yo tengo una medición de la velocidad del viento, cualquiera, si está entre estos rangos, solamente va a pertenecer a una de las clases de velocidad del viento, no puede pertenecer a dos, ¿no? Es por eso que no hay un conjunto de intersección, no hay elementos que puedan pertenecer al conjunto B2 y también al conjunto B6. Si pertenecen a una de las clases de la velocidad del viento, ya no pertenecen a ninguna. Y por lo tanto, no hay elementos en común y la intersección es un conjunto vacío. Y de esta manera, vamos a tener entonces acá que esto vamos a entonces tener de que esto se va a convertir, siendo esto un conjunto vacío, entonces nuestra fórmula se va a reducir solamente a esto, porque un conjunto vacío su probabilidad es 0, ¿no? Entonces no necesitamos ahí, eso sería, y por lo tanto ahora vamos a indicar nosotros de que eso sería igual la probabilidad de B2, entonces, eso vamos a verlo acá. Eso va a ser igual, ¿no? Igual. Entonces, vamos a tener la probabilidad de B2, ¿no? Y la probabilidad de B2, tenemos acá, es 18 en 156. Entonces, tenemos 18 en 153, ¿no? Ahora, más, nuevamente colocamos la fracción. Ahora de B6 y de B6, ¿cuántos son? De B6 son 22. Entonces vamos a tener acá 22 de 153. Bien, entonces acá tenemos eso. Y ahora vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser 18 dividido entre 153, ¿no? Este otro va a ser igual 12. Son 22, creo que está mal esto. A ver, vamos a ver, de B6. De B6 son 22, no son 12. Entonces, esto hay que corregir. Estos son 22. Bien. Entonces, vamos a tener ahí igual 22 dividido entre 153. Y entonces vamos a tener la suma, ¿no? Entonces, la suma nos da 26. Esa sería entonces la respuesta correcta. Eso es igual a 0.261, ¿no? Y eso es igual a 26.1%. Bien, entonces esa sería la respuesta correcta, ¿no? Entonces esa sería la respuesta correcta a esa pregunta. Por lo tanto, la probabilidad de tener velocidades del viento, ¿no? Entre 4.1 millas por hora y 6.5 o de 13.6 a 16 millas por hora, es de un 26.1%, ¿no?
En cambio ahora, si nosotros vamos a colocar acá, vamos a colocar la pregunta de ¿cuál será? Bueno, podemos colocar lo mismo de acá. ¿Cuál será? Vamos a colocar el de ¿cuál será la probabilidad? ¿No? ¿Cuál será la probabilidad de tener una velocidad del viento entre 4.1 y 6.5 millas por hora? O, ahora acá, temperatura una temperatura máxima, una temperatura máxima, ¿no? Entre 81.6, entre 81.6 y 88.6, ¿no? Grados Fahrenheit. Entonces, ¿cuál será la probabilidad? A ver, vamos a ver, es 81.6 y 86.8. Está bien, ¿no? 86.8 es esto. 86.8. Bien. Bien, entonces, ¿cuál será la probabilidad de tener una velocidad del viento entre 4.1 o mayores a 4.1 millas por hora, pero menores o iguales a 6.5 millas por hora, o una temperatura máxima entre 81.6 grados Fahrenheit y 86.8 grados Fahrenheit? Entonces, ¿cómo resolveríamos esto? Entonces, acá, una cosa que tenemos que tomar en cuenta es que uno de ellos un conjunto corresponde a la variable velocidad del viento y el otro conjunto corresponde a la temperatura máxima, la otra variable. Por lo tanto, acá, sí se va a cumplir lo siguiente. Acá no va a haber un conjunto vacío en la intersección, ¿no? Entonces vamos a tener entre 4.1 y 6.5 es B2, ¿está bien? Y tenemos la temperatura entre 81.6, que sería, y 86.8, que sería T6. Entonces acá vamos a tener T6. Bien, ahora eso va a ser entonces acá la probabilidad de la unión de B2 con T6. Bien, entonces eso va a ser la probabilidad del conjunto B2 más la probabilidad del conjunto T6 y menos la probabilidad de la intersección de B2 con T6, con el conjunto T6. Entonces, eso sí va a quedar ahí. Y por lo tanto, nosotros podemos decir lo siguiente: esto va a ser igual. Entonces, tenemos la velocidad, o mejor dicho, la probabilidad de la velocidad B2. Entonces, vamos a tener acá. Eso va a ser entonces B2. Nos vamos acá. P2 es 18 en 153. Entonces, tenemos 18 en 153, ¿no? Y aquí tenemos ahora más. Ahora, la probabilidad de T6. Y esta probabilidad de T6, entonces, va a ser T6 30. Aquí tenemos 30 en 153 también. 153. Y acá ahora tenemos que ir a menos. ¿Por qué? Porque esos eventos no se excluyen, sino que hay elementos comunes, hay elementos en la intersección. Entonces vamos a tener la probabilidad de la intersección de B2 con B6. Entonces ahora vamos a ir B2 con B6, con T6. B2 con T6 tenemos acá dos mediciones. Entonces tiene que ser dos mediciones. Entonces vamos a tener acá menos dos mediciones de los 153 días. Bien, entonces acá vamos a tener, eso va a ser igual a 18, o podemos directamente colocar 18 dividido entre 153, o más 30
dividido entre 153. Y tenemos menos 2 dividido entre 153. Bien, entonces el resultado sería 0. Aquí tendríamos 0. En realidad 0.30, ¿no? Entonces va a ser el resultado es igual a 0.3. Eso significa que entonces la probabilidad es igual al 30%. Al 30%. Bien, entonces hemos resuelto también ahí una probabilidad. En los dos estamos aplicando la regla de la adición. La regla de la adición, ¿no? Entonces aquí tenemos las reglas de la adición, ¿no? Y finalmente vamos a ver la regla de la multiplicación. Y la regla de la multiplicación está relacionada con lo que es la probabilidad condicional. Entonces vamos a colocar acá, ¿no? Vamos a colocar similar a este que tenemos en el inciso D. Solamente que vamos a tener acá en la pregunta, es lo que va a cambiar, vamos a tener, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cuál será la probabilidad de tener una velocidad del viento entre 4.1 y 6.5 millas por hora? Por hora, pero acá, ahora, ya no acá, no colocamos O, coma, pero dado que la temperatura, máxima esté entre 81.6 y 86.8 grados Fahrenheit. Entonces acá estamos cambiando, no es lo mismo, estamos haciendo, estamos queriendo calcular la probabilidad del conjunto velocidad del viento entre 4.1 y 6.5 millas por hora, pero condicionado a que previamente en ese día, no elegido aleatoriamente, la temperatura máxima haya estado entre 81.6 y 86.8 grados Fahrenheit, ¿no? Pero dado que la temperatura haya estado, podemos colocar, haya estado entre 81.6 y 86.8 grados Fahrenheit. Entonces, esto en términos de probabilidades, esta es una probabilidad condicional. La probabilidad es que queremos calcular la probabilidad del conjunto B2, pero que está condicionado a la ocurrencia del evento del conjunto T6, ¿no? Entonces vamos a tener acá lo siguiente. La probabilidad del conjunto de la velocidad del viento, la velocidad es B2, pero que está condicionado, esta línea condicionado a el conjunto T6. T6, entonces está condicionado. Y eso es igual, cuando tenemos esa condición, esa probabilidad condicional, eso, de acuerdo a lo que tenemos, el conocimiento de nociones, de probabilidades, tenemos que eso, probabilidad es la probabilidad, ¿no?, de B2 intersección el conjunto T6, intersección, y en el denominador va a estar el conjunto que condiciona, y el conjunto que condiciona es la probabilidad de B6. Ese es el conjunto que está condicionando el cálculo de la probabilidad de B2, ¿no? Bien, entonces acá tenemos, eso va a ser igual. Ahora nos vamos nuevamente acá, ¿no? Entonces, vamos a tener, por un lado acá, vamos a tener otra fracción, ¿no? Entonces, y acá vamos a tener otra fracción, ¿no? Entonces, la probabilidad, la intersección de B2 con B6, aquí tenemos B2 con T6, nos da 2 en 153, entonces esto va a ser 2 dividido entre 153. Bien,
Y por el otro lado, la probabilidad de T6 es 30. Entonces, 30 en 153, entonces vamos a tener acá 30 dividido entre 153. Bien, entonces ahora vamos a ver cuál es el valor, a qué valor corresponde esto. Entonces tenemos esto es igual a 2 dividido entre 153, ¿no? Y eso dividido entre 30, dividido entre 153, y aquí entonces tendríamos 0.06. Entonces la probabilidad es acá, es muy baja, acá vamos a ver, esto es igual a 0.066, ¿no? 6 más podemos poner, y esto es igual a 6.67%. Entonces, esa sería la probabilidad de que ocurra esa velocidad de 4.1 a 6.5 millas por hora, pero dado que la temperatura máxima haya estado previamente entre 81.6 y 86.8 grados Fahrenheit, ¿no? Entonces, esa sería la manera en que tenemos que interpretar la probabilidad condicional. Esa probabilidad es la probabilidad de tener una velocidad. Lo que estamos queriendo calcular es la probabilidad de ocurrencia de esa clase, de la velocidad del viento, que son para velocidades mayores a 4.1 millas por hora, pero menores o iguales a 6.5 millas por hora, pero que previamente, en ese día, ya tengamos la información de que la temperatura máxima ha estado entre 81.6 grados Fahrenheit y 86.8 grados Fahrenheit. Entonces, esa probabilidad es de un 6.67%. Ahora, si nosotros queremos cambiar esto, vamos a poner acá, nosotros queremos cambiar en este ejercicio y decir, ¿cuál será la probabilidad de tener ahora una temperatura máxima? Acá, una temperatura, acá esto vamos a copiar, una temperatura máxima. Entonces aquí vamos a tener cuál será la probabilidad de tener una temperatura máxima. Entonces vamos a colocar cuál será la probabilidad de tener una temperatura máxima, ¿no? Entre 81.6 grados Fahrenheit y 86.8 grados Fahrenheit. Entonces acá vamos a colocar coma, pero dado, entonces aquí vamos a tener, y esto lo vamos a llevar acá. Bien, ¿cuál será entonces la probabilidad de tener una temperatura máxima entre 81.6 y 86.8 grados Fahrenheit, ¿no? Coma, pero dado que la temperatura, ahora entonces, pero dado que la velocidad del viento sería acá, que la velocidad del viento haya estado, entre, ¿no? Entre 4.1, que la velocidad del viento haya estado entre 4.1 y 6.5 millas por hora. Bien, entonces, esa sería la pregunta, ¿no? Ahora, el conjunto que está condicionando es otro, ¿no? Es otro. Entonces, esto lo vamos a borrar. Entonces, acá estamos diciendo cuál es la probabilidad de tener una temperatura máxima entre 81.6 y 86.8 grados Fahrenheit, pero dado que la velocidad del viento haya estado entre 4.1 y 6.5
5 millas por hora. Entonces acá vamos a cambiar eso. Eso se va a cambiar. Y ahora vamos a tener para responder a esto, vamos a tener que ahora acá tiene que estar, lo que queremos calcular es la probabilidad de la temperatura, T6. Pero eso va a estar condicionado ahora a la velocidad, a la clase de velocidad del viento B2, ¿no? Entonces, bien. De acuerdo a lo que hemos visto en el anterior, esto no va a cambiar. El numerador no cambia porque, ya hemos dicho, la probabilidad de la intersección de B2 con T6 es lo mismo que decir la probabilidad de la intersección de T6 con B2. Entonces, no cambia el numerador, pero sí el que va a cambiar es el denominador, porque la probabilidad que condiciona ahora es el conjunto B2, ¿no? El conjunto B2. Entonces, el conjunto B2, si nosotros vamos a ver acá, el conjunto B2, ¿cuántos elementos tiene? 18. 18 es el total de 153, entonces ahora vamos a tener acá 18 de 153, y entonces ahora nuestro resultado, vamos a irnos un poco más ahí. Entonces nuestro resultado entonces va a ser entonces igual, entonces hemos dicho a 2 dividido entre 153, eso no va a cambiar, que esa es la probabilidad de la intersección, pero ahora dividido entre 18 dividido entre 153. Bien, entonces tenemos ahí, y nuestra probabilidad entonces es de un 0.11, 0.111. Bien, uno más lo podemos poner ahí. Bien, entonces es 0.111 y eso es igual a 11.1%, ¿no? Entonces nuestra probabilidad es 11.1%. La probabilidad entonces de que la temperatura máxima esté entre 81.6 o de que sea mayor a 81.6, pero menor o igual a 86.8 grados Fahrenheit, pero dado que previamente la velocidad haya sido mayor a 4.1 millas por hora, pero menor o igual a 6.5 millas por hora, es de una entonces 11.1%. Bien, entonces, esas serían las probabilidades que tenemos que saber calcular de una tabla de probabilidades, que es una tabla de contingencia donde están categorizadas, en este caso, dos variables numéricas cuantitativas, que son la velocidad del viento y, por otro lado, la temperatura máxima, mediciones que se han realizado en un periodo de 5 meses, aproximadamente 153 días. Bien, entonces vamos a detener la grabación. Vamos a detener entonces la grabación y este sería el video de la tabla de probabilidades.